El tema pues que nos corresponde hoy, seguimos en el segundo bloque que es la parte del análisis de el orden internacional desde el punto de vista geopolítico. En la plataforma está montado el material de esta semana. Entonces allá tenemos, nos correspondía para el tema del día de hoy, entonces hablar un poquito acerca de los conflictos bélicos que se presentaron en el siglo anterior, en el siglo XX. Entonces, les había pues hecho la recomendación o el trabajo de estos 15 días que revisaran un poquitico acerca de las dos guerras mundiales que se presentaron en el siglo pasado y un poquitico acerca de la Guerra Fría, que fue un conflicto que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y que nos llevó casi hasta el final del siglo XX. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de eso. Me interesa que me cuenten qué sabían, de pronto qué desconocían. Por lo general desconocemos muy poco de esos temas, no sé por qué, a pesar de que en el colegio veíamos historia y bueno, ahora en sociales pues hay un apartado donde se debe hablar o se toca sobre esos temas, pero como que nunca tenemos mucha conciencia o muy presente quiénes intervinieron, por qué se dio el conflicto, quiénes perdieron, quiénes ganaron y después de eso qué consecuencias se tuvieron. Entonces, pues esta tutoría o este espacio que vamos a compartir hoy es para hablar de esos tres grandes conflictos que vivimos en el siglo XX y que de una u otra forma nos tocan a nosotros y bueno, unos más que otros, sobre todo la Guerra Fría, toca a Colombia, así no estuviéramos involucrados en, pero nos toca por ahí por los likes. Entonces de eso vamos a hablar un poco la noche de hoy. Listo, entonces en la próxima hablaremos de la misma situación, pero hablando de finales del siglo pasado y principios de este siglo, que han ocurrido cierto tipo de acontecimientos que nos remiten, pues, y con eso cerraríamos el ciclo global de geopolítica, analizando esos conflictos, cuáles han sido esos sucesos que realmente han marcado eh, el siglo anterior y el principio de este siglo. El principio de este siglo, entonces lo que pasó en la década pasada y cómo ha ido cambiando el escenario. Lo hemos discutido también en otras sesiones, pues ahora después de esta crisis que estamos viviendo, el escenario geopolítico mundial también se reacomoda y también cambia. En la década pasada, perdón, en el siglo anterior, pues obedecimos, o esos cambios se dieron principalmente pues a esto que vamos a discutir hoy, a esto que vamos a charlar un poquitico hoy, vamos a compartir. Y ahorita, pues, debido pues a esta enfermedad o a esta crisis de salud que estamos afrontando, se están reacomodando las fichas geopolíticamente hablando. Entonces, pues la idea es que ustedes tengan presente y van teniendo conciencia de eso. Bueno, ¿quién más llegó por aquí? Ana, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿viene usted? Excelente, también veo por acá a Andrés. Yo, Andrés, ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? excelente. Y listo, ya vamos por aquí casi que completos. Entonces, empecemos hablando del primer conflicto. A ver, Claro ¿quién que sí, levanta la manito? ¿Quién quiere yo comenzar? podría ser yo, profe. Hágale, Diego, que usted de pronto se queda sin datos y se nos corta ahí la comunicación. Entonces, demos la palabra inicialmente a usted para que participe. Claro, claro. Voy a Listo. empezar, yo investigué sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, en ese entonces fue una confrontación bélica que sucedió pues en Europa, en el centro de Europa. Europa venía pues dominando el mundo, digámoslo así, ya estaba pues por dominar el mundo pues por la revolución industrial y tenían pues dominado lo que es la política y la militar, pues lo militar a nivel mundial. Estaban pues ahí en auge. Eran muy imperialistas, eran un imperialismo pues en la época, ¿no? Sí, y sucedió, decía allí, una lectura que hice, que inició por un atentado. Se le hizo un atentado y asesinaron es que a un archiduque, era como un duque, algo así de Serbia. O sea, la confrontación fue por Austria,
Antes de eso habían sucedido ya algunas guerras, que la guerra de los cerdos, que la guerra de los balcones, antes de la Primera Guerra Mundial. Se nombró guerra mundial por las potencias pues, que allí participaron, que fue el Imperio alemán, y en ese grupo está Alemania, Australia, Hungría, Italia. Y en el otro grupo estaba Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ya luego Estados Unidos, Japón se fueron pues integrando pues así en el transcurso de los años. Y fue así, inició fue por eso, por un atentado que se le hizo a un señor que le decían archiduque, que era como un ministro de un estado ya soberano, que era Serbia. Y algunos países no querían pues de que se independizara pues esta ciudad, digámoslo así. Sí, bueno, varias cositas ahí. Ese fue el detonante, ¿no? Esa fue la excusa para que explotara el conflicto, para que estallara como tal la guerra. Ese acontecimiento específicamente. Entonces, una visita que hace el archiduque que mencionas a Serbia, entonces es asesinado, y entonces Alemania y Austria, bueno, principalmente Austria, porque era austriaco, entonces solicita que al gobierno serbio que por favor intervenga y que realice pues las diferentes acciones de tipo judicial con respecto a los que participaron en el asesinato del archiduque y su esposa, pero pues ellos se hacen los locos, por decirlo así, y no intervienen. Entonces, es como lo que prende la mecha pues para ese conflicto bélico. Pero antes de eso, pues el escenario estaba muy caldeado. Alemania estaba en su política expansionista, como estaba mencionando ahí, y entonces estaba apoderándose de ciertos territorios en esa parte. Y Alemania fue el último, o la última nación, el último país de los últimos que llegó a la repartición de África, donde ya Reino Unido, Francia, se habían repartido la gran parte o en los grandes territorios de África, y Alemania pues también quería ser parte de. Entonces, Pero en ese momento está el ánimo caldeado por eso. eso, la guerra inició en 1914 y Ajá. terminó en 1918. Duró casi Un 4 años, sí. casi 4 años. Un año antes de terminar, se une Estados Unidos pues a la guerra. Uh-huh. Estados Unidos por ahí decía que tenía un presidente de que Alemania le hizo un atentado con ¿cómo es que llama lo que? Me olvidó el nombre. Lo que navega en el océano, submarino. Un atentado de submarino. Y el presidente que estaba en la época no quiso atacar o no quiso unirse. Y después de que salió del poder, ingresó otro presidente que ese sí le dolió pues eso, y por ese acontecimiento Estados Unidos se une pues Se une a la a guerra, sí. a Entonces, la guerra. bueno, inicialmente, antes del conflicto, pues la potencia o la superpotencia en ese escenario, principios del siglo pasado, la potencia se llamaba el Reino Unido. Reino Entonces, Unido. primer escenario, la superpotencia de la época se llama el Reino Unido. A él estaba unido, estaba pues como aliado Francia. Entonces, Francia. lo hablábamos en las primeras tutorías, que ellos eran los que tenían repartido la parte norte de África y toda esa parte del Medio Oriente. Ellos eran los que tenían pues como el dominio sobre esos territorios. Y después de la Primera Guerra Mundial, pues también se siguen repartiendo esa vaina allá. Entonces, inicialmente pues el conflicto se presenta o se genera pues entre ese bloque que usted menciona, donde está Francia, donde está el Reino Unido, y donde después se van integrando otras potencias. Y por el otro lado, pues están los alemanes con el bloque de Con Hungría Italia. y Austria, todo ese bloquecito de ahí, que como tenían política la Alemania de ese momento expansionista, entonces pues Alemania trató de pescar en ese río revuelto y expandir sus dominios, sus territorios. Entonces,
Estados Unidos hasta el momento no figuraba pues como nada y realmente no quiso intervenir en el conflicto. Pasaron 3 años y no estuvo ni a favor ni en contra de ninguno, pero debido al conflicto, pues Estados Unidos estaba mandando provisiones, equipo médico, alimentos al Reino Unido, y entonces el detonante o el factor que marcó la diferencia para que Estados Unidos hiciera parte del conflicto es el que usted dice, Diego. Entonces, un ataque de un submarino alemán a un barco, a una embarcación americana que llevaba suministros para Inglaterra, para el Reino Unido. Entonces, donde mueren o pierden la vida una cantidad de americanos, entonces es el detonante para que Estados Unidos ingrese o haga parte de ese conflicto, haga parte de esa guerra, y pues ahí se le vino la estantería al piso a Alemania pues como tal. Ya entra Estados Unidos, bueno, inicialmente como la superpotencia de la época que era el Reino Unido estaba en conflicto, pues Estados Unidos estaba ya calladito, en el conflicto estaba Alemania, estaba Francia, estaba Italia, estaba Rusia, sí, Rusia como tal. Eh, Estaban ahí medio involucrados por los lados, entonces Estados Unidos estaba solito, expectante, mientras tanto se iba fortaleciendo como nación, como Estado, económicamente estaba bien, entonces cuando entra a ser parte del conflicto, pues ya viene con mucha cancha, viene con mucho territorio ganado, pues por decirlo así. Y por esa misma época donde se da el conflicto, pues Rusia estaba afrontando una crisis grande, estaban haciendo una transición y entonces pues como tal no tuvo mucha incidencia o mucha intervención pues ahí en el conflicto, en ese primer conflicto. Pero porque internamente estaba generando mucho conflicto, entonces llega un punto en donde Rusia dice, no, nos alejamos del conflicto, firman como un tratado, un acuerdo con Alemania, y dicen, nosotros nos volvemos neutrales, no intervenimos más en este cuento, suficiente con el problema interno que estamos afrontando en este momento, y entonces Rusia se desaparece del escenario de la Primera Guerra Mundial, perdón, y empieza pues toda la revolución rusa que se dio por allá en 1915, 16, 17, 18, toda esa época donde estaban en la guerra, pues el 18, 19 hasta el 20. Entonces, todo ese problema interno en Rusia, entonces por eso se hizo a un lado. Pero con ese atentado pues que le hacen a ese barco, a ese buque americano, Estados Unidos interviene en. Y entonces ahí se cambian o se nivelan las fuerzas y pues realmente Alemania sale derrotada como tal. Bueno, consecuencias, otro que ya no sea Diego, ya Diego participó. Consecuencias de ese primer conflicto. Cualquiera que levante la mano. Profe, yo. Dime, Sandra, te escucho. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo Hola, ¿cómo está? estás? Excelente, ¿y vos cómo Bien, vas? profe. Bien, profe, a ver, consecuencias. Pues después de la Primera Guerra Mundial, yo creo que la consecuencia más grande que aún se vive es que desde ahí los Estados Unidos tomó el poder como, o sea, geopolíticamente hablando, los Estados Unidos, o sea, quedó como la potencia mundial. Listo, Mire que excelente. con el Primer elemento básico y fundamental de esa primera conflicto cuando termina. Estados Unidos queda posicionado como primera potencia mundial. 1918. Listo. Yo, profe. Espera, que Sandra todavía no ha terminado. Sigue, Sandra. Ya te doy la palabra, Perdón. Sandra. Bueno, profe, de ahí yo creo que esa, y creo que desde ahí, o sea, en mi punto de vista, pienso que desde ahí empezaron a formarse las potencias. O sea, mire que listo, Alemania queda como perdedor y vuelve y se retoma en la Segunda Guerra Mundial, pero al fin y al cabo como que renace otra vez esas potencias que ahora vemos. Yo creo que todo viene desde ese momento. O sea, desde el Tratado de Versalles, como que todo, como que geopolíticamente se organizó todo como está ahora. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Entonces, bueno, toca punto crucial, Tratado de Versalles. Entonces, un acuerdo, un pacto que es redactado por los gringos, pues que fueron los que realmente ganaron la Primera Guerra Mundial, salieron fortalecidos, quedaron como potencia. Y como dice Sandra, pues desde ese momento se marca el escenario geopolítico de todo el siglo XX y que todavía vemos, porque se reparten todo. Se hace la distribución, se equilibran las cargas y entonces por lo menos todo el territorio que tenía ganado los alemanes, pues simplemente se lo reparten. Los alemanes fueron los perdedores y ellos tenían que asumir las consecuencias de.
no solamente en destrucción o en pérdida o baja de personas o pues, de soldados, sino que económicamente se le imponen unas sanciones y Alemania tiene que resarcir económicamente a todas las naciones o a todos los estados que se vieron involucrados o se vieron afectados por ese conflicto. Entonces, Alemania queda sumido en una crisis política, económica, social grandísima una vez termina la guerra. Y Estados Unidos, como marca Sandra, entonces queda como potencia. Ese acuerdo o ese tratado de Versalles, pues lo marcan o se hace entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y los demás simplemente son espectadores. ¿Listo? Y desde ahí, como lo manifiesta Sandra, se marca como todo ese escenario geopolítico que se vivió durante casi todo o durante todo el siglo XX y que todavía vemos pedazos o consecuencias de. Eduardo, lo escucho. Bueno, profe, yo como una generalidad y consecuencia, pues en ese entonces, en 1914, cuando hay este conflicto, empieza pues como los desarrollos en todo este tema bélico. Esto pues lamentablemente pierde la vida de muchas personas a nivel mundial. Entonces eso fue pues como que marcó pues como algo pues. Se le fue el audio a Edward. Edward, no te escuché la última parte. ¿Qué pasó? A raíz de esto surgieron muchas epidemias que a raíz del tiempo siguieron cobrando más vidas durante pues después de la guerra y de ahí para adelante surgieron muchas epidemias surgieron a raíz de esto. Esto fue pues consecuencia de esta guerra, en el momento de la lapidación de cuerpos, la forma que vivían los soldados o las personas atrincheradas. Esto creó pues muchas epidemias y pues marcó gran diferencia pues en cuanto a muertes en estos tiempos. Sí, Eduardo. Entonces, dos elementos ahí básicos y fundamentales. Primero, el desarrollo tecnológico para la guerra. Entonces, aparecen los tanques de guerra, aparecen las ametralladoras como tal, aparecen los submarinos, bueno, todo ese tipo de elementos o desarrollos tecnológicos aplicados a la guerra. Eso es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Gases venenosos también. Eso, también aparecen los químicos, las armas químicas, donde pues el objetivo era eliminar la mayor cantidad de contrincantes, ¿no? Entonces, pues todas estas armas o todos estos elementos están pensados, diseñados, ideados en hacer el mayor daño al oponente o al contrincante, ¿listo? Entonces, Profe, yo primer también quiero elemento, opinar. dígame, Anita, o es No, Marcela, no, Marcela, Marcela. dime, Marce, dime. Vea, profe, yo tengo como divididas las consecuencias políticas, económicas, sociales y territoriales. Quiero decir como un aporte de cada una. Listo, hágale. Consecuencias políticas. Además, a partir de la nueva organización política mundial surgieron nuevos estados como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Turquía. Eso como consecuencias políticas. Sí. Consecuencias económicas. Diversos países sufrieron grandes pérdidas de ferrocarriles, puentes, carreteras y otras infraestructuras que afectaron directamente sobre su economía. Estados Unidos y Japón comenzaron a ser potencias económicas que suministraron productos y créditos a sus países afectados. Consecuencias sociales. Las consecuencias sociales y demográficas que trajo la Primera Guerra Mundial fueron devastadoras. Entre las principales se encuentran la pérdida de vidas de más de 10 millones de soldados y más de 8 millones de civiles que fueron asesinados durante los conflictos armados. Debido a eso, la gran pérdida de vidas masculinas produjo una crisis de natalidad y superpoblación femenina, la cual debe hacerse a cargo a los trabajadores masculinos de la época. Y territorial, las consecuencias territoriales, se constituyó Hungría como Estado independiente y el Imperio Otomano dejó de existir, perdiendo grandes territorios y pasando a llamarse Turquía. Es como lo que investigué sobre eso. Listo, Marce, un resumen desde todos los frentes. Entonces, pues primero, consecuencia de la guerra, esa pérdida de infraestructura brutal, pero también porque Estados Unidos suele potencia, entonces ahí está la justificación de por qué. Porque ellos empiezan a brindar ayuda económica, pues como ellos tuvieron muy poquito tiempo en la guerra, no estaban tan debilitados realmente ni económica ni militarmente. Entonces empezaron a brindarle ayuda a todos estos países que vieron involucrados en el conflicto desde el punto de vista de infraestructura, empezaron a prestar económicamente recursos y a ayudar a la reconstrucción de todas estas áreas que se vieron involucradas en el conflicto. Entonces,
por eso Estados Unidos surge como potencia. Ellos tenían cómo, porque estuvieron casi todo el tiempo al margen del conflicto. Y después de que termina el conflicto empieza a prestar o a brindar ayudas como tal. Otra esa del Un Imperio ejemplo así Otomano. como Sí, dime. ahora en el presente, profe, un ejemplo, por ejemplo, ahora China con esto de la pandemia, que está como exportando, o sea, ella fue la primera que ha salido, entre comillas, de esto. Entonces está ayudando a otros países como para el mejoramiento, para el envío de todo lo de salud y entonces la exportación de productos. Entonces fue como, en ese momento es como China frente a eso, como de la Primera Guerra, como un ejemplo. Tal cual, Marcela, eso me interesa y es muy chévere que miren esto que está pasando ahora con esos ojos, con esa mirada, porque es que Ah, mire la postura que toma China y detrás de lo que está haciendo, entonces, ¿qué implicaciones trae? La postura que toma Rusia y detrás de eso, ¿qué implicaciones trae? Y la postura que está tomando Estados Unidos y detrás de eso, ¿qué implicaciones va a tener? Porque después de que pase esta crisis de salud, como les digo, se van a reubicar las fichas en ese escenario. Y hasta el momento, pues, los expertos marcan como a los chinos y a los rusos como los grandes beneficiados después de, y el gran perdedor con esta crisis pues va a ser Estados Unidos, porque hoy por hoy pues sigue disparado ese problema sanitario allá y ya es la primera nación con mayor índice de mortalidad del virus, ¿no? Entonces, ya lo vamos acercando. En ese momento, pues bueno, nos hablan de pérdidas humanas, millones de personas, listo, millones de personas. Entonces, pues fue el primer conflicto, la primera guerra, pues como tal, bélico, donde aparece la tecnología como elemento o eje central de la guerra y por tal motivo en tan poco tiempo, casi 4 años, no alcanzó a durar 4 años, mueren tantas personas por el uso de esa nueva tecnología. El surgimiento de Estados Unidos como potencia, ayudando económicamente y socialmente a las regiones afectadas, la disolución o la destrucción de ese imperio otomano que tenía toda esa parte de Turquía, Hungría, toda esta parte de acá abajo del Medio Oriente, donde está Siria, donde está Irak, bueno, toda esa parte tenían control de todo ese territorio. Ahí es cuando se reparten todas esas tierras y cuando Francia y cuando el Reino Unido, Inglaterra, ocupan lo que hablábamos al principio de la asignatura, del territorio que ahora es Israel y Palestina. Entonces ellos toman el control de toda esa parte después de que termina la Segunda profe, Guerra Mundial. Sí, ahí donde Rafael. hablan del Imperio Otomano, eso Sí. era como un nombre general de varios estados. Sí, era todo ese pedazo que veíamos en rojo la otra vez en el mapa, que tocaba parte de Europa, tocaba parte de África, tocaba parte del Medio Oriente, era toda esa parte. Entonces, Entonces eso se ah, disuelve y se hace eso. la distribución, lo que nos marcaba Sandra ahora, se configura el escenario geopolítico como lo vemos hoy por hoy. Y porque se reparten, los ganadores se repartieron todo eso. Entonces, el gran perdedor de ese conflicto pues fue Alemania, que iba en un proceso de expansionista grandísimo, pero que ahí tuvo su primer gran revés. Como mencionaban, entonces en el Tratado de Versalles pues aparecen todas como las pautas de cómo se iba a enfrentar y qué consecuencias iba a pagar Alemania por lo que había hecho, por las acciones cometidas, y queda sometida, pues por decirlo así, sí, sometida al yugo de eh, las, los tres fuertes del momento entonces, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Y Ujú. Rusia, como les decía ahora, entra o estalla pues su conflicto interno y su revolución social interna y pues abandonó toda esa vaina y se dedicó pues a darle solución a su problema. Entonces, finalizando esa segunda década del siglo pasado, entonces Rusia cambia de régimen, cambia de, de figura o de modelo económico, político y social, y entonces entra a ejercer el comunismo como tal, el control y el poder de Rusia. Entonces estamos hablando por a principios de la tercera década, después de los 20, empieza Rusia con eso. La misma década, en los 20, finalizando la década de los 20, para 1928-1929, entra la Gran Depresión. Entonces, que es un factor también fundamental pues, un factor económico que se vivió en la época, un efecto, un coletazo, pues, del conflicto, dicen algunos, del conflicto de la Primera Guerra Mundial o
Gran Guerra que llamaban hasta ese momento, y entonces tanto Estados Unidos como muchos países entran en una crisis económica brutal, pues donde Estados Unidos, que era la potencia en ese momento, pues es donde más visible se hace esa gran depresión, terminando por allá la década de los 20, la tercera década de ese siglo pasado. Y mientras tanto, Alemania estaba muy inconforme como, con las políticas o con las medidas que habían tomado los vencedores, y aparece en el escenario, en la palestra pública, un cambio de partido político, de dirigencia en Alemania, comandado o encabezado pues, por el señor Adolf Hitler, con una mentalidad completamente diferente, no al sometimiento que se estaba viviendo hasta el momento, no a agachar la cabeza y someterse pues, a las imposiciones de sus vecinos y de Estados Unidos. Este señor llega con una mentalidad completamente diferente, vuelve a, o toma como principio pues la fuerza de su raza, de su gente, pues, de su sangre como tal, y entonces entra a fortalecer, a motivar, porque era un excelente orador, este personaje era muy buen orador, empieza a motivar a su pueblo para que se quiten ese yugo que tenían clavado como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Entonces empieza a reorganizarse, empieza a rearmarse, empieza a cambiar nuevamente la mentalidad del pueblo alemán, empieza a fortalecerse militarmente y empieza nuevamente una política expansionista que pues no la ven como amenaza al principio, empieza a generar fichas o a hacer movimientos de sus fichas geopolíticamente hablando. Entonces, un primer elemento que se juega Hitler es firmar un pacto con Rusia de no agresión. Ya Rusia pues había superado su crisis y ya estaba metido completamente en su modelo comunista. Entonces, ese era el vecino pues más próximo ahí y era una pues potencia, se estaba convirtiendo en potencia. Entonces, una de esas jugadas geopolíticas que hace Hitler es esa, simplemente generar alianzas o estrategias con los países vecinos para no entrar en conflicto, para no agresión. También se le une pues a Japón, que como decían ahora rato, después de la Primera Guerra Mundial empieza a fortalecerse como potencia, a surgir económicamente. Entonces tiene esos aliados y nuevamente regresa a Italia y hace un acuerdo con el personaje de turno, en ese caso teníamos a Mussolini en el poder en Italia, entonces también lo vuelve un aliado. Y pues los franceses y los ingleses y los americanos pues no lo veían tampoco como gran amenaza. Pero después se da pie pues para lo que se viene después. Entonces ese era el escenario antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Entonces cerremos el capítulo de la primera. Tengo 10 minutos, tenemos 10 minuticos para hablar de la segunda y ahora rematamos hablando de la segunda y empatando con la Guerra Fría. Entonces, ¿quién quiere hablar un poquito sobre la Segunda Guerra Mundial, de los que no han hablado? A ver, Geraldine, la escucho. Profe, yo le iba a decir las causas. Listo, ¿qué pasó? ¿Por qué estalla la Segunda Guerra Mundial? Eran las causas de la primera. Ah, de la primera. Bueno, esa ya, hábleme de la segunda, porque nos va a ir toda la hora en la primera. ¿Qué tiene ahí de la segunda? Cuénteme algo de la Segunda Guerra Mundial. Espere, profe. Me quedó. Bueno, ¿quién más? Antes, ahorita le damos la palabra atrás a Geraldine, mientras que se ubica ahí. ¿Quién me habla de la segunda? ¿Todos me fueron o qué? Ana, no la he escuchado. Andrés, no lo he escuchado hoy, mucho No, ya, silencio. ¿Ya la encontró, Geraldine? sí. Hable, pues, la escucho, ahora sí. Cuéntenos de la Segunda Guerra Mundial un poquito. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos.
el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados y las potencias del eje, así como los países involucrados voluntariamente o a la fuerza de un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y población civil. En el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campos de exterminio y de trabajos forzados, en particular de ciudadanos de la etnia judía, que se denominó Holocausto, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva o sobre una población civil, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Listo. ¿Alguien más? ¿Quién más? Ya esta mujer nos hizo un resumen completo de... Bueno, Diego. profe, por A ver, aquí, Andrés. Hábleme, Andrés. pues en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló durante 6 años y un día, o sea, fue lo que duró, que empezó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. Esto fue que se enfrentaron las potencias como Alemania, Italia y Japón contra los aliados, pues, que fue Francia y el Reino Unido. Sí, Y Estados Unidos, esos tres eran el eje y los sí, otros eran los aliados, ¿listo? los Como me aliados, sí, decía señor. Geraldine, listo. Sí, hermano. Y ahí pues Estados Unidos intervino cuando fue que Japón le bombardeó a Pearl Harbor, que fue donde pues el detonante para que Estados Unidos interviniera en la Segunda Listo, Guerra. entonces, característica básica, nuevamente Estados Unidos se hace el loco, ellos no intervienen en el conflicto desde el principio. Eso, ellos estaban Nuevamente, ahí, tuvo que pasar una agresión para que ellos intervinieran. que fue la de Pearl Harbor, y ahí fue donde ellos contraatacaron a Japón. Sí, señor. Pues la guerra tuvo causa similar a la primera, que fue pues que Alemania, Italia y Japón se querían expandir pues sus dominios territoriales, o sea, crecer más sus territorios. Y el conflicto pues de la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre. También, aparte de eso, pues de todas las guerras que se han generado, ha marcado un inicio de nuevas eras capitalistas y modelos de desarrollo socioeconómicos o sea, para poder crear nuevas empresas dedicadas a la fabricación de armas y todo eso, pues, porque luego, aparte de una guerra de muchos muertos, fueron de una guerra muy cara, muchos millones, muchos países perdieron tanto territorio como dinero, personas. Entonces fue una de las guerras pues más violentas que han existido. Sí, es el conflicto hasta el momento, el peor de todos los que hemos afrontado, ¿no? Ana, te escucho, por ahí tienes la manito levantada, dime. ¿Te alcanzo? Sí, dale. ¿Cuánto? Sí, Bueno, hay 5 minutos, hágale. Se profe, alcanza. yo quería como enfatizar un poquito en las consecuencias que hubieron en esa guerra. En la segunda, En la segunda. Que, hágale. por ejemplo, fue la creación de las Naciones Unidas. Ah, Sí, dale. ah, ¿Qué pasó? que fue la creación de las Naciones Unidas, hubo una conversión de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias y el inicio del proceso de descolonización mundial. También hubo la transición hacia el socialismo en Europa del Este y la expansión de la Unión Soviética. O sea, quería como hablar un poquito de eso, como para que quedara dentro de lo que había sucedido dentro de esta Segunda Guerra Mundial. Listo, gracias, Anita. ¿Alguien más? De los que Sí, no han profe, hablado. yo. Dime, Sandra. Profe, pues algo así como para que a uno le quede más clara la Segunda Guerra Mundial, es que esa guerra tuvo que ver, o sea, fue como conexión a la primera, porque pues como se decía en la primera, o sea, a Alemania le tocó pagar como todos los platos rotos de la guerra. Entonces, la Segunda Guerra Mundial se dio después del Tratado de Versalles. Los alemanes quedaron demasiado ofendidos de que ellos hubieran tenido que pagar todos los platos rotos por esa guerra, y ahí es donde empieza como el roce entre Alemania y los otros países. Y el detonante principal fue cuando Alemania atacó a Polonia. Entonces es como, y aparte hay que anexarle cuando Hitler ingresó pues como a gobernar con sus ideas nazis, o sea, provocó como toda esa catástrofe.
pero pues Sandra. todo se va como aliado a esa Primera Sí, Guerra sí. Mundial, a la La ofensa. Segunda Guerra Mundial totalmente es consecuencia de la primera. A esa Es como ofensa que tuvieron los ese alemanes. recelo, esa cosita que quedó ahí en el ambiente alemán por las decisiones que se tomaron después de la que termina la Primera Guerra Mundial. Ellos no quedaron Ujú. conformes realmente con las consecuencias que tuvieron que pagar y entonces se fue generando ese ambiente y Alemania pues rápidamente resurgió como nación porque después de la Primera Guerra Mundial quedó devastada, pero rápidamente se volvió a reorganizar, a reagrupar y el objetivo era no continuar pues con esas imposiciones que les habían marcado los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Y pues con la llegada de Hitler al poder y su pensamiento nazi pues como tal o su filosofía, entonces pues todo se dio, todo el escenario se configuró y la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de la primera, de las decisiones que se tomaron cuando se terminó la Primera Guerra Mundial. Eso sí, tenemos que tenerlo claro. Alemania quería nuevamente recuperar los territorios perdidos, entonces empieza a invadir sus vecinos, empieza a ganar territorios. Al principio no los veían como amenaza, pero el detonante pues sí es cuando se apodera o cuando intenta invadir Polonia y entonces eso es lo que detona como tal. Pero ya estaban los ánimos pues caldeados como tal, ¿no? Víctor, ¿qué me hizo Víctor? Me ha levantado la mano. Profe, Dígame, sí, Víctor. pues vea, pues ahí como aportar un poquito ya desde que corte. Pues la Segunda Guerra, profe, fue considerada la guerra más importante de la historia debido a que estaban involucradas las grandes potencias. Pues como ya nombraron, se veían en dos grupos, en eje y aliados. Ya los compañeros nombraron ahí qué países estaban en eje: Alemania, Japón, Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Irán, Irak. En los aliados, la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, Polonia. Esta guerra fue cuando Hitler invadió Polonia, amenazando a todo el continente europeo y sus alrededores en 1941, luego de varios años de predominio de Alemania en Europa, que Hitler decidió invadir la Unión Soviética. Un aportecito de lo que faltaba. Error grande de Hitler. Bueno, ya va a cortar, vamos a parar ahí, ahorita retomamos nuevamente, ya les mando otra vez el enlace para que se conecten y seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que ya Víctor aquí nos introdujo a un elemento fatal que hizo Hitler, que fue tomarse el atrevimiento de querer invadir la Unión Soviética y por eso se empieza a desmoronar o empiezan a perder pues como tal. Entonces ya regresamos, voy